Buenos días. Ustedes saben que no hice el estudio de esta semana, em, pero iba a empezar con el estudio de la divina providencia de Dios, ¿sí? Pero había un tema que a propósito lo dejé afuera, que es la voluntad decretiva de Dios y la voluntad preceptiva de Dios. Quizá esto le traiga un poco de luz, porque Dios salva a algunos familiares y otros parece los deja, algunos no entiende porque algunos creen y otros no creen. ¿Cómo es esto? Hay alguna, vamos a decir, inconsistencia en la voluntad decretiva de Dios y la voluntad preceptiva de Dios para la salvación. La soberanía de Dios y la libertad del ser humano es algo que parece como que no chocaran. Vamos a ver que nada de eso es así, o sea, están, podríamos decir, alineadas en sí mismas, ¿sí? La voluntad decretiva de Dios es el plan soberano de Dios cuando hablamos, vamos a decir, del decreto de Dios, y eso se va a cumplir. Lo que Dios dijo que se va a cumplir, se va a cumplir. Independientemente de la decisión que pueda tomar un ser humano en su libre albedrío, ustedes vieron que es un agente libre para tomar decisiones, pero la toma de acuerdo vamos a decir, vamos a decir, a su voluntad que él tiene, si ha sido regenerado o no ha sido regenerado, ¿sí? Pero esta voluntad decretiva de Dios, quiero que entienda que sí o sí se va a cumplir. eh, eh, en nuestra vida y en todo lo que Él ha creado, ¿sí? Más allá eh, de, de que el ser humano pueda tomar decisiones, sí o sí se va a cumplir. Y no es que Dios viola, escuche, las decisiones del libre albedrío del ser humano. Entonces es importante que podamos entender o establecer estas bases. ¿Qué bases? Y es importante que lo entiendan ustedes. No hay ningún conflicto entre ambas voluntades de Dios. Dios no anda ahí como chocando su voluntad. ¿Vio esa canción que decía quizás sí, quizás no? Esa dice quizás sí, quizás no. Dios no anda ahí o esperando que el ser humano tome una decisión por Jesucristo. Entonces, eso es importante que lo podamos entender. Aunque Dios nos deja tomar, nosotros somos agentes, podríamos decir, libres de tomar decisiones, la voluntad decretiva se va a llevar a cabo, pero vamos a ver la diferencia entre una masa de hombres caídos, la voluntad decretiva de Dios eh, se va a llevar a cabo en ciertas personas que él ha elegido, ¿sí? A ver si lo puedo explicar bien. Entonces, la relación que hay entre la voluntad decretiva, la salvación, si quiere decirle, en medio del plan soberano de Dios en la soteriología, o en la elección, que este es un tema difícil o complejo de entender, ¿no? Es la posición que yo por lo menos abrazo, o otros pastores también abrazan, o otros pastores o otros hermanos que capaz que por ahí no lo entienden bien. Pero quiero que entiendan esto porque no están divorciados la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Quizá las personas no lo pueden llegar a entender, la voluntad decretiva de Dios en la elección para la salvación de las personas. ¿M? Pero podríamos decir así, en la salvación, la voluntad decretiva de Dios en la elección y la predestinación que se lleva a cabo en base a la voluntad decretiva de Dios. O sea, quizá lo entiendan así mejor, Dios de la eternidad, Él decreta quién va a salvar. Eso es una soberanía absoluta. O sea, Dios elige un remanente de las personas para salvación. Escuche, y en ese decreto de Dios o la voluntad decretiva, lo que Dios decreta, no se basa en el conocimiento previo de quiénes van a creer o si este hombre va a tener arrepentimiento, si va a tener fe o si va a tener muchos dones que a él le van a servir para el ministerio. O sea, la voluntad decretiva se basa en solamente en la pura gracia y en la confesión dice beneplácito de Dios.
en su sabiduría, en su bondad. No hay nada que el hombre aporte excepto el pecado que tiene, en la voluntad decretiva de Dios. ¿Sí? Eh, y esto quiero que entiendan, no importa si el hombre quiere o no quiere, la gracia nosotros la definimos como irresistible. O sea, esta gracia se extiende solamente a aquellos que en la voluntad decretiva de Dios, Dios ha decretado en el Hijo salvarlo y traerlos irresistiblemente a la salvación. Pero no es que Dios los arrastra, los empuja contra su voluntad. Ellos vienen libremente, ¿sí? No es que Dios le está obligando contra voluntad y los mete. Vio cuando usted quiere salvar a alguien y dice, le voy a dar totazos o golpe con la Biblia para que entre. No, Dios no anda haciendo eso con las personas para que se salven. ¿Por qué? Porque Dios le pone el querer y el hacer por su buena voluntad. O sea, ¿qué es esto? Bueno, Dios los regenera, amado, en sus corazones, para que cambie su voluntad y libremente, como agentes libres, puedan venir y recepcionar el mensaje, o sea, lo que ustedes conocen con arrepentimiento y ejerciendo fe en el mensaje de salvación, en la verdad revelada, en el plan de salvación que nosotros conocemos como evangelio. Ahora esta voluntad decretiva, amado, eso es secreto. O sea, solamente Dios lo sabe, ni yo lo sé, ni nadie. O sea, es algo que Dios lo sabe. Para llevar a cabo la voluntad decretiva, ¿cómo lo hago? Bueno, solamente tengo que predicar. Eso nada más. Yo no sé con certeza quién forma parte de los elegidos en este plan de salvación de la voluntad decretiva, soberana que Dios ha llamado. No lo sé quién. Yo lo único que me doy cuenta, ¿sabe cuándo? Que una persona se arrepiente de sus pecados y ejerce fe en el Señor Jesucristo. Viene, no que esto que sí, que no me voy a congregar, que el pastor esto. No, no, no. La persona nace de nuevo. Nace de nuevo, nuevos gustos que empiezan a él, ejerce fe, quiere estar con los hermanos, quiere estar con una iglesia, alabarle al Señor, aunque esas cosas no le van a salvar, pero forman parte de su salvación, porque están los hermanos, está el pastor, hay nuevos gustos, empieza a odiar lo que antes tanto quería, amaba antes, y empieza eso. Entonces yo veo que esa voluntad decretiva en el plan soberano de Dios en la salvación se ha hecho efectivo en una persona porque lo ha recepcionado con fe. Entonces yo lo puedo ver ahí. Digo, he aquí una persona que Dios ha llamado. Una persona tiene deseo de venir a la iglesia, de aprender, de empezar a luchar contra los pecados. No sigue viviendo como antes. Ha creído, tiene vida, ¿sí? Ahora la voluntad preceptiva. A grandes rasgos me esforcé por que ustedes puedan entender lo que es la voluntad decretiva. Ahora la voluntad preceptiva en la soteriología, lo mismo, para la salvación. ¿Cómo es esto? Bueno, esta voluntad preceptiva, o vamos a decir la voluntad revelada de Dios, sí la conocemos nosotros. O sea, nosotros sí sabemos, a diferencia de la otra que no sabemos cómo es, pero en esta sí, porque la voluntad preceptiva o revelada es un mandato, o sea que nosotros lo sabemos, o sea, dentro de la terminología soteriología o la salvación, ¿cómo sabemos nosotros? Bueno, esta voluntad preceptiva para la salvación, o sea, acuérdense siempre en relación con la salvación, por medio de la evangelización, es un mandato para todos. O sea, ¿cómo es? Bueno, yo cuando le predico le digo, el Señor, Dios Santo, en el principio creó todo esto, y le muestro el plan de salvación para la persona, y llevándolo a Jesucristo para que se arrepienta de sus pecados y ejerza fe. O sea, le predico el Evangelio, si no me entiende lo que estoy diciendo. Podría usar cualquier texto. Si quiere, Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, otro texto, cualquiera. Tengo que tener un texto base para llegar a predicar. Esa es la voluntad revelada que yo le predico al individuo o a la persona para que venga a Jesucristo. Ahora, ¿puede ser desobedecida? Sí,
puede ser desobedecida. A diferencia de la voluntad preceptiva para la salvación, o sea, perdón, la voluntad decretiva, que la voluntad decretiva no puede ser desobedecida, porque al que Dios llamó o predestinó, este va a venir, ¿sí? Va a venir. Pero la voluntad preceptiva, que es lo mismo, que Dios manda, que el hombre debe arrepentirse, que el hombre debe creer, salir de su estado de pecado, que no puede salir, porque solamente puede, él es solamente es capaz solamente de desobedecer, y seguramente va a desobedecer, va a encontrar excusas. En la iglesia son todos hipócrita, yo no me voy a sujetar a un pastor, yo no necesito la iglesia para ser salvo, yo ya creí, yo amo a Dios a mi manera, yo me levanto y oro, no cometo tantos pecados como las personas, excusas nada más va a tener, pero en sí son incrédulos, no quieren venir, no quieren arrepentirse de sus pecados, no quieren ejercer fe en el Señor, siguen viviendo como mundo. Entonces, sí puede ser desobedecida la voluntad preceptiva. Dios manda que todo hombre se arrepienta de sus pecados, pero el hombre no quiere, quiere seguir en su estado de pecado, quiere ser desobediente voluntariamente, ¿sí? Y entonces todos aquellos que vamos a decir que dicen, que creen que, y siguen pecando, están rechazando el mensaje de salvación y no hay nada que se pueda hacer por ello y siguen siendo responsables de sus acciones. ¿Sí? Entonces la voluntad preceptiva para la salvación, o sea, es un llamado universal a toda persona. Eh, y la Biblia nos muestra que el Evangelio debe ser predicado a todos. Yo sé que son muchos, muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero así me manda el Señor. O sea que haga un llamado universal. Yo no sé quién es, no sé quién van a creer, quién son parte de la voluntad decretiva de Dios, pero sé que esta voluntad preceptiva de Dios, o los mandatos, no sé si entiende la voluntad preceptiva de Dios, lo que Dios manda, para toda la humanidad, es para todos. ¿Que puede ser violada y desobedecida? Sí, porque ya lo vemos, no todos creen, no todos son de fe. Entonces la voluntad preceptiva puede ser desobedecida. Y acá viene, amado, lo que muchos no entienden, esta tensión o esta aparente contradicción entre las dos voluntades de Dios. Pero no hay ninguna contradicción, amado, entre la soberanía de Dios y el libre albedrío, o la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Lo que sucede es que el hombre en su mente finita no entiende o busca excusa para decir, entonces estos calvinistas, estos reformados, no es así. No hay tensión, vas a decir, o aparente contradicción entre las dos voluntades de Dios, porque la voluntad decretiva de Dios, lo que Dios ha predestinado en su soberanía, y solamente algunos que son para salvación, ¿sí? Los va a llamar por esta voluntad preceptiva. O sea, el mandato de Dios por medio del Evangelio, que se reconcilien con Él, que vengan al arrepentimiento y crean para ser salvos, ¿sí? Entonces no hay ninguna, podríamos decir, contradicción, sino que podríamos decir que estas dos verdades se reconcilian, hay una dualidad de verdades en sí, solo que nuestra mente humana o finita no la puede llegar a comprender cabalmente o completamente. Ahora, por eso que el propósito que nosotros tenemos, que el Señor nos mandó, que estamos viendo en la serie de Mateo, más adelante lo vamos a ver meses o años más adelante, que es la gran comisión. O sea, la predicación del Evangelio, que es la voluntad preceptiva. Yo debo decir, Dios demanda esto. No que Dios te pide, a ver si vos querés, o le digo el Evangelio medio leudado, siga por este camino. No, Dios demanda que te arrepientas de tus pecados. ¿Quién te enseñó a huir de la ira venidera? Eso es predicar. Así predicaba Jonathan Edwards, le predicaba el infierno, no le predicaba como muchos de ustedes, así lo curaban con liviandad, los confrontaban, amado. Hay que decirle lo que Dios, la voluntad preceptiva. Por eso es que muchos de sus familiares no vienen a Cristo, porque no son sacudidos del polvo, ustedes no los sacan del ataúd donde están muertos. Hay que mostrarle la voluntad. Dios está airado. Hay que decirle al pecador que se debe arrepentir, que si sigue por esos caminos de impiedad y de iniquidad, va camino al infierno.
Por eso yo tengo mi mente tranquila, porque los confronto, por eso no vienen a hablar conmigo, porque saben los que les voy a hablar. Yo no tengo cosas para hablar de este mundo, tengo que hablar las cosas de Cristo, amado. Y es así, Dios ha ordenado. Y esto es por medio de la voluntad decretiva que se va a cumplir. Ahora sí es verdad que Dios llama efectivamente a los elegidos por medio del arrepentimiento y la fe, pero se tiene que llevar a cabo esta voluntad, preceptiva de Dios. O sea, comunicarle al pecador que está mal ante Dios. Entonces, para ir cerrando la voluntad humana, o sea, moralmente nosotros somos responsables ante el mensaje de salvación. Acá no hay puntos neutros, que sí, que no. El hombre usted le predica, yo le voy a decir, tiene dos cosas. O le rechaza el mensaje de salvación o cree en Jesucristo. Acá no hay medios, que es medio gris, tibiecito, o frío o caliente, negro o blanco, así para mí es. Porque así me lo dice la Biblia, amado. Y el hombre es responsable, tiene que dar una respuesta, o en esta vida, o en la vena venidera, en el trono de la gracia, en el gran trono del día de juicio final, la va a dar ante Dios. Hoy se puede escapar, se puede eludir, usted no lo puede confrontar, no se preocupe, pero tarde o temprano va a ser confrontado por el Señor. Entonces, tenemos que predicarles a las personas, no hay excusa para nosotros y no va a haber excusa para ellos, amados. Por más que usted no le predique, se van a confrontar, o lo va a hacer usted, lo va a hacer otro, pero el hombre, vamos a decir, es responsable ante Dios y es responsable de obedecer. Que lo pueda hacer o no lo pueda hacer, Dios lo sabe, en su voluntad decretiva y en su plan soberano. Nuestra responsabilidad es llevar ese mensaje de salvación y predicarle para que se arrepientan, crean en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y eso lo tenemos que dejar solamente a la voluntad secreta y la voluntad decretiva de Dios, y Él sabrá quién son los elegidos, está en su mano soberana, nada más esto, no en nuestras manos, amado. Así que lo voy dejando más o menos ahí, que ustedes lo vayan comiendo, lo vayan estudiando a lo largo de los años, esto, pero quiero que entienda esto, para resumir, la voluntad decretiva de Dios, solamente Él va a determinar quiénes son salvos, quiénes son, porque desde antes de la fundación del mundo ya los escogió. Por eso no quería hablar de este tema, pero me era necesario para hablar de la divina providencia de Dios. Y la voluntad preceptiva de Dios, o sea que es por medio de ese mensaje, o sea que estoy hablando de la posición soteriológica, es que nosotros debemos predicarle a ellos a través del mensaje de salvación para que se arrepienten y vengan. Y yo no sé quién son eso, quién van a creer o quién van a obedecer o quién van a desobedecer. El asunto es que todo está en la mano de la voluntad decretiva de Dios.